Imagínate un maravilloso día soleado en el Parque Acuático Sealand de Canadá. Una hermosa chica bióloga marina está entusiasmada por ingresar a trabajar en su pasión, entrenar orcas. Sin embargo, el lugar esconde un espeluznante desenlace para esta historia, que dejará cicatrices físicas y emocionales en los protagonistas. Pero a ti, mi estimado espectador, te pondrá los pelos de punta. Relájate y prepárate para sentir cómo tu piel se eriza de miedo al escuchar esta historia. Esto es simplemente atroz. Horrores del cautiverio, la atroz venganza de la orca Tilikum. El zoológico marino de Hafnarfjordur, Islandia, albergaba un secreto oscuro en su interior de concreto. Separada de sus padres, la orca Tilikum era una víctima de las circunstancias, condenada a nadar en círculos en su prisión líquida durante más de un año. Un destino incomprensible la aguardaba: Canadá. El Sealand of the Pacific en Canadá se alzaba como un santuario marino, un Edén artificial en el que las olas rompían con melodía y las risas de los turistas llenaban el aire. Pero bajo su fachada de paraíso se ocultaban sombras inquietantes y peligros inimaginables. Las aguas cristalinas de los tanques parecían un lugar de ensueño, pero la superficie tranquila ocultaba un conflicto implacable. Las orcas compartían espacios con un equilibrio frágil, donde las relaciones de poder se mantenían a base de agresión. Haide II y Nutke IV, las orcas dominantes, reinaban con crueldad sobre Tilikum, obligándolo a doblegarse ante su voluntad. El susurro del agua enmascaraba el tormento interno de Tilikum. Los 3 cetáceos pasaban 14 horas diarias en el módulo, una piscina que, aunque su nombre insinuara algo benigno, era una cárcel líquida donde las fuerzas oscuras de la naturaleza se manifestaban con cada movimiento. Las olas que lamían la orilla llevaban consigo el eco de sus sufrimientos, un lamento silencioso que apenas se percibía entre risas y aplausos. Los peligros potenciales, que el público no podía imaginar, se manifestaban en cada ola que rompía. El espectáculo que parecía inocente esconde una tensión subyacente, un recordatorio de que estas criaturas no eran títeres dóciles, sino depredadores incontrolables. La sonrisa en los rostros de los turistas contrastaba con la hostilidad implícita en cada movimiento de las orcas. Las aguas tranquilas albergaban un conflicto incesante. El público, ajeno a las luchas de poder y las tensiones desgarradoras, se dejaba seducir por la ilusión de armonía. Pero en lo profundo de los tanques, la tragedia se forjaba en cada movimiento, un recordatorio siniestro de que incluso en el refugio aparente, el peligro acecha. Obligados a permanecer en el módulo, una piscina cerrada de 7.9 metros, la agonía de Tilikum persistía. Las relaciones en el trío eran una danza de agresión. Las compañeras de Tilikum, despiadadas, lo atacaban sin piedad, generando úlceras estomacales del estrés. La tranquilidad de Sealand se oscurecía por la crueldad que acechaba en el agua, una lucha invisible por el poder que sumía a Tilikum en un abismo de sufrimiento. El 20 de febrero de 1991, Caudy Byrne, una joven apasionada por la biología marina, ingresó a Sealand como entrenadora. Pero lo que parecía un sueño se convertiría en una pesadilla. El temible Tilikum arrastró a Kelty hacia las profundidades, su vida en peligro y sus gritos desgarradores silenciados por las aguas turbias. El espectáculo que había comenzado como entretenimiento se transformó en un escenario de terror. Los gritos de Caudy Byrne perforaron el aire mientras el agua se teñía de un rojo siniestro. La orca gigante, Tilikum, había perdido el control y estaba decidida a reclamar su dominio sobre la humanidad. En su frenesí, la orca había agarrado las extremidades de Kelty con su mandíbula poderosa. Sus dientes afilados mordieron la carne con una fuerza que parecía inhumana, debilitando sus fuerzas y llenando el agua con el aroma metálico de la sangre. Cada mordisco era un recordatorio macabro de la brecha entre el ser humano y la bestia. Tilikum no se detenía. Una y otra vez, arrastró a Kelty hacia el fondo del estanque, una danza macabra entre la vida y la muerte. Ella emergía con esfuerzo, luchando por un respiro, solo para ser arrastrada de nuevo a las profundidades por las fauces de la orca. Cada ascenso era una lucha desesperada contra la opresión implacable, mientras sus pulmones imploraban oxígeno.
Cada coletazo de la horca azotaba a Kelty como si fuera un títere en manos de un monstruo despiadado. Los golpes eran como martillazos que desgarraban la carne y aplastaban los huesos. Cada impacto era un eco ensordecedor de la lucha entre la humanidad y la bestialidad. Las olas turbias se llenaron de movimientos frenéticos, un ballet de desesperación en el que el depredador jugaba con su presa. Kelty luchaba por su vida en medio del caos, sus gritos apagados por el agua, su resistencia debilitada por cada ataque despiadado de Tilikum. La visión era una pesadilla en movimiento, una coreografía de horror que dejaba a todos los presentes paralizados. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad en la que Kelty luchaba por un respiro y Tilikum aferraba su destino con dientes sangrientos. En un espectáculo grotesco y mortal, Kelty luchó desesperadamente por sobrevivir. Emergió 2 veces, clamando por ayuda mientras los entrenadores se precipitaban en un frenesí de pánico. Pero la orca psicótica la arrastró una y otra vez hacia el abismo acuoso, ignorando sus súplicas y su agonía. Testigos horrorizados observaron cómo la orca la arrastraba con calma, una manifestación sádica de poder que llevó a Kelty al abismo de la muerte. El cuerpo de Kelty, mutilado y destrozado, yacía en el fondo del estanque. Las heridas catastróficas eran un testimonio aterrador del horror que había acontecido. El espectáculo mortal dejó una marca imborrable en la mente de todos los presentes, mientras la sangre y el sufrimiento se mezclaban en un cuadro grotesco. Expertos analizaron el caso y llegaron a conclusiones aterradoras. El cautiverio y la captura habían transformado a la orca inteligente en una criatura psicótica. Las afirmaciones resonaron como un eco oscuro, mientras SeaWorld negaba vehementemente cualquier acusación de la transformación atroz de Tilikum. Tilikum, una orca macho, una vez majestuosa, se había convertido en un monstruo sediento de sangre. Sus ataques a seres humanos se sumaron a su historia sombría. La orca psicótica había dejado un legado de terror y tragedia, su nombre ahora asociado con el horror inimaginable que emergió en cautiverio. Sin embargo, su historia no es solo una de monstruos, sino un grito silencioso de advertencia sobre la crueldad del cautiverio. A medida que su cuerpo yacía en el fondo del estanque, su figura se convertía en un emblema de los horrores que despierta el encierro y el estrés desgarrador que engendra historias de terror inimaginables. Las profundidades del estanque reflejaban la profundidad de los peligros que enfrentan los animales en cautiverio. Cada rugido silencioso de Tilikum era un eco de las heridas infligidas por la captura y el encierro. Su comportamiento psicótico era un testimonio de los límites de la mente de una criatura privada de su hogar y libertad. En las profundidades del estanque, Tilikum también representaba a las víctimas de los espectáculos y entretenimientos que explotan a los animales en nombre del entretenimiento humano. Su historia recordaba que incluso los depredadores más feroces podían ser quebrados por la crueldad de la humanidad, que desencadenaba una espiral de horror en lugar de respeto mutuo. La muerte de Caudiborn no era solo una tragedia aislada, sino un reflejo de las consecuencias impredecibles de un sistema que somete a los animales a un cautiverio inhumano. Las advertencias de los expertos no eran solo palabras al viento, sino un llamado a la acción. La historia de Tilikum era un recordatorio constante de que, incluso en medio del espectáculo y el entretenimiento, el terror puede emerger y las víctimas no siempre son humanas. Mientras el cuerpo de Kelty era recuperado, se alzaba como una sombra muda que llamaba a la conciencia. El lamento de Tilikum, Kelty y otras víctimas resonaba en la mente de aquellos dispuestos a escuchar. La historia terminaba, pero el eco del terror permanecía, un recordatorio persistente de que los horrores no solo acechan en la oscuridad, sino también en los reflejos cristalinos de los tanques de cautiverio. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba. Acá te dejamos 2 videos nuevos, que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete al canal y activa la campana, para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Si amas el terror, haz clic en los enlaces de la descripción, donde te dejamos nuestros recomendados. Nos vemos en la próxima historia. Atroz.